La actividad que se desarrolló para el grado tercero se llama comprensión e interpretación textual. Yo escogí 6 monaguillos de la parroquia de promedio de edad de 7 a 8 años y con ellos realicé esta actividad. La idea fue entregarle como materiales afiches, tarjetas de cumpleaños, de Navidad, de invitación, periódicos, revistas deportivas y unas cartas. A ellos se les entregó, los hice hacer 2 grupos de 3 y en cada uno de esos grupos todo el material. Ellos leían los textos cortos y también se aprovechaba muchísimo y traté de que así fuera, de que tuvieran demasiadas imágenes, esas tarjetas, el periódico, como haciendo referencia también al texto que tenían. Ellos lo leían y cuando ya me preocupé para que cada uno de ellos diera respuesta, diera razón, interpretara el texto, qué era, si era de deporte, de qué hablaba, por ejemplo, en el artículo del periódico, que eran textos demasiado pequeños. Ellos con mucha facilidad decían, esto está hablando de deporte, esta es una tarjeta de invitación a un cumpleaños, esta es una tarjeta de Navidad, esta es una revista de perfumes. Y de esa manera, pues ellos lo dialogaban. Fue bien productivo el hecho de ver cómo ellos compartían. Y me llamó demasiado la atención el apoyo que ellos hacían a través de las ilustraciones, de las imágenes que tenían cada uno de estos cortos y pequeños textos. Ellos lo leyeron, luego les pedí que cada uno escogiera, por ejemplo, si era de una revista, que uno escogiera una tarjeta y que el otro escogiera una carta. Otro que escogiera el artículo de periódico pequeño. Ellos lo leían, se escuchaban, e inmediatamente, o sea, ahí no hubo ninguna complicación en que ellos supieran decir si es tarjeta de invitación, si es un artículo de periódico que habla de deporte, si es una revista que está promocionando un producto, si es un afiche que está extendiendo alguna invitación. En esa parte fue bien interesante ver eso y ver cómo se soltaban. Luego les pedí que como sabían cada uno de las cosas que representaban, como sabían interpretar ese texto, a qué se refería, luego les pedí que hicieran un dibujo que como que encerrara eso que ellos habían leído. Entonces el que leyó el artículo deportivo, pues pintó un campo de fútbol, un futbolista, y sirvió, o sea, así con cada uno de los estudiantes hicieron, o sea, en relación con la interpretación del texto, yo los vi muy bien y los animaba porque les pedía, por ejemplo, cuando empezaron a hacer la situación de lo del dibujo, les pedía pues que qué más les podrían agregar, que pensaran que ellos tienen demasiadas capacidades, y qué tal si, por ejemplo, a esto que nos ofrecen este perfume le agregamos, por ejemplo, una vitrina o bueno, y ellos muy receptivos en ese campo de saber plasmar, porque uno de los puntos y criterios de evaluación, además de que respondieran adecuadamente a la lectura que ellos realizaban, a qué es lo que significaban, que interpretaran qué tipo de texto era, en la situación del dibujo los vi también muy creativos y mi aporte generalmente fue en lo del dibujo muy poco, porque ellos tienen demasiada imaginación. Luego, una de las rúbricas también que tenía que ver con la nota para evaluarla, les pedí que escribieran una carta. Que como ellos ya sabían, entonces que escribieran una carta y que esa carta la dirigieran a uno de los miembros de su familia. Que esa carta la hicieran también en un sentido de invitación. Por ejemplo, invitándolos al templo a orar, invitándolos a la Eucaristía, invitándolos a un cumpleaños. Más o menos esas fueron las ideas que yo les basé a ellos. Ellos las plasmaron. A nivel de los 6, solamente con uno hubo la dificultad, y yo creo que tenía sobre todo tiene demasiada dificultad de escritura.
traté de apoyarlo y de valorarle y de decirle que así como tenía la capacidad para interpretar, para saber qué era, para saber ubicar el texto, para saber comprender a qué se referían esas tarjetas, la revista, el periódico, pues que tuviera la capacidad también de cómo extender una invitación. Con la mayoría de ellos, con los 6, la dificultad más concreta que hubo fue ya en la cuarta rúbrica, que es la coherencia de la escritura de esa carta, que se la revisé y de pronto en conectores y todo esto no, como que no acertaban demasiado. Entonces, con cada uno de ellos me detuve, les preguntaba que a qué lo iban a invitar. Entonces, no, porque los voy a invitar a que vayan a mi entrenamiento, a mi papá y a mi mamá. Y bueno, entonces, ¿cómo empezaría usted la carta? Entonces, no, padre, que saludándolos, diciéndoles que los quiero mucho. Sí, me parece muy bien que les digas que los quieren mucho y que valoran lo que hacen por ti, y que en agradecimiento a que te va bien en el colegio, pues que qué bueno que te han metido a la escuela de fútbol y que los invito. Y entonces ellos ya seguían. Fue interesante escucharlos. Obviamente para la edad de ellos, pues me pareció también normal que fallaron un poco en la coherencia con lo del escrito. Otros, tuve el caso de 2 que solamente fueron como demasiado directos. Tío, lo invito a la Eucaristía este domingo. Y ya. Entonces yo lo animaba a decirle, hey, pero tú no te le presentas a tu tío solamente, hey, te invito a la Eucaristía el domingo, sino lo saludas, ¿qué más le haces? Y entonces decía, no, pues lo saludo, le pregunto que cómo ha estado, y bueno, entonces acomódale todas esas cosas a la carta. Y ellos, en esto de la retroalimentación, verdaderamente uno puede ver cómo eso los motiva, el hacer los comentarios siempre positivos. Y por último, la lectura, ¿no? Los puse a que leyeran. Bueno, lean la carta. Ellos ya habían leído el texto breve al comienzo. Les dije, bueno, lean la carta que dirigieron. Y en la lectura de la carta también 2 o 3 tuvieron dificultad, pues, como en leerla como de forma fluida aunque ellos la escribieron. Entonces yo de esa manera los animaba también. Decía, pero mira, es que tú escribiste la carta, es fácil porque tú solamente recuerdas y nada, sigues lo que has plasmado en tu cuaderno. Y siempre yo podía mirar que los comentarios positivos hacia yo, en ningún momento hice ningún comentario negativo, inclusive porque uno tartamudeó, los muchachos, los otros monaguillos se burlaron, pero que siempre tratando de hacer comentarios positivos, como está en el contenido que la tutora nos ha expuesto, siguiendo también los pasos que nos ofrecen de retroalimentación constructiva en la evaluación el Ministerio de Educación de Colombia. Iniciar siempre con un comentario positivo, siempre en cualquier intervención que yo hacía, inclusive no solamente en el momento de evaluar, de que ellos supieran qué clase de texto era, siempre traté de hacer comentarios constructivos, positivos, resaltar siempre lo positivo de ellos. Lo hice en el dibujo, presentar lo negativo como algo que puede mejorar. También lo hice mucho en el dibujo y cuando ellos redactaron la carta, decirle, pero mira que esta cosita acá tú puedes acomodar algo mejor. El evaluar el proceso o el producto, nunca la persona, o sea, en ningún momento. Esos pasos son bien interesantes para aplicarlo, y de hecho también a nivel pastoral sirven demasiado. Y luego lo de evitar las burlas y las vergüenzas, ¿no? El tratar que ellos se sientan a gusto y tratar de que ellos comprendan que verdaderamente tienen las capacidades. Yo pienso que de pronto a nivel mío me faltó, o sea, de pronto que hubiesen sido niños de menor edad, hubiese de pronto habido más complicaciones, pero en el plano de la actividad hacia ellos fue verdaderamente muy fácil hacerlo. Fue fácil porque las imágenes ayudaban, porque los textos eran cortos y porque ellos con mucha facilidad decían, esto se refiere a esto es de deporte, esto habla de invitación, esto habla de la promoción de un perfume, esto es una invitación a un encuentro. Entonces eso ayudó demasiado. De pronto si hubiesen sido niños de menores edad, pues
pues de pronto hubiese tenido mucho más que hacer como docente, ¿no? Como el que estaba dirigiendo la actividad. Pero también tenía la dificultad que eran los únicos niños a los que yo también tenía la posibilidad de aprovechar y como echarles mano para realizar la actividad. Muchas gracias, profe docente.